Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que fueron la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Nos hemos encontrado con resultados que terminaron favoreciendo a todos aquellos equipos que ganaron en la ida. No hubo ninguna remontada. Es cierto que en dos de los casos estuvo cerca, por decirlo de alguna manera, porque hay equipos que quedaron a tan solo un tanto de forzar la prórroga, pero después en el resto de las ocasiones estaba bastante claro quién iban a ser los equipos que se iban a clasificar a las semifinales. Tenemos por un lado a dos clubes que nunca han ganado la Champions, como lo son el Arsenal y el Paris Saint-Germain, mientras que por el otro lado hay dos conjuntos que sí han logrado en algún momento de su historia levantar al menos en una ocasión la orejona. El Barcelona, que lo hizo en 5 oportunidades, y el Inter de Milán, que lo hizo en 3 ocasiones. Los resultados: el martes el Borussia Dortmund le ganó 3-1 al Barcelona, pero no logró dar vuelta a la serie porque en la ida los catalanes habían ganado 4-0. El Aston Villa le ganó al PSG 3-2 en condición de local, pero en el primero de los partidos los franceses se habían impuesto por 3-1, mientras que este miércoles no hubo remontada en el Bernabéu. El Arsenal de hecho le ganó los dos partidos al Real Madrid. En esta ocasión se impuso por 2-1 de visitante, mientras que el Inter sufrió pero finalmente logró eliminar al Bayern Múnich. Luego de haber ganado 2-1 en Alemania, empataron 2-2 en el Giuseppe Meazza. Empecemos. Y vamos a comenzar con el encuentro entre el Arsenal y el Real Madrid disputado en el Santiago Bernabéu. En la ida, los goles de Declan Rice hicieron que el conjunto británico se impusiera por 3-0, siendo anfitrión del conjunto español, y prácticamente era un milagro que los merengues se pudieran meter en la siguiente instancia dando vuelta esta eliminatoria. Después está claro que el Real Madrid es un conjunto de remontadas. Quizás nunca lo había hecho con esta cantidad de goles en contra, porque en las anteriores oportunidades siempre necesitó o 2 goles sobre la hora, o 2 tantos en algún momento del partido, o el propio Real Madrid se había complicado las cosas y nuevamente sobre el final había conseguido pasar, pero nunca desde un inicio de un encuentro iba 0-3 abajo en un marcador. Y en esta oportunidad comenzó de esa manera el cotejo en España y nada pudo hacer el Real Madrid en general en el partido. De hecho, a los 13 minutos del primer tiempo, el elenco dirigido por Mikel Arteta tuvo la oportunidad de sentenciar para siempre esta llave. Sin embargo, Bukayo Saka definió verdaderamente muy mal, intentó picársela a un arquero de la jerarquía de Thibaut Courtois, que es quien había prevenido que el Arsenal ganara por más goles de diferencia en Inglaterra, y es por eso que las acciones siguieron 0-0 luego del penal fallado y atajado por el guardameta belga. Sin embargo, en el segundo tiempo, Saka esta vez sí definió como debe definir un atacante del Arsenal, y luego de una enorme jugada colectiva, cuando promediaba la segunda mitad, los Gunners se pusieron en ventaja. Rápidamente el Real Madrid empató. Un error en la salida de Saliba le permitió a Vinicius Junior igualar las acciones, y el equipo español tenía aproximadamente 30 minutos, teniendo en cuenta el descuento, para marcar 3 goles y de esa manera forzar el tiempo extra. Obviamente esto no pasó. El Arsenal encima sobre la hora logró marcar el 2-1 mediante Martinelli. Ya el Real Madrid estaba totalmente jugado en ataque y por lo pronto los ingleses terminaron clasificando a la siguiente ronda del torneo. Había muchas dudas en relación a cómo iba a reaccionar el Arsenal en este segundo partido, teniendo en cuenta que lo más probable, lo que uno se imaginaba, era que el Real Madrid le iba a tirar todo encima como para poder sobreponerse rápidamente en el encuentro, y eso no sucedió básicamente nunca. Si bien es cierto que los dirigidos por Ancelotti, que luego seguramente más adelante en los próximos días veremos qué es lo que pasa con él, lo más probable es que dirija la final de la Copa del Rey y termine esta temporada con el Real Madrid, pero seguramente en la siguiente temporada no seguirá siendo el entrenador del conjunto español. Pero nada de lo que uno suponía en la previa pasó. El Arsenal fue enormemente superior, quizás no de la misma manera que había sido mejor en el duelo de ida, porque en aquel primer partido había dominado el balón, había tenido una concepción del juego mayor, mientras que en esta oportunidad se basó básicamente en defender lo justo y necesario en un bloque que no estuviera tan atrás. En ningún momento estuvieron todos los jugadores del Arsenal dentro de su propia área para defender balones del Madrid. Sabía que eso iba a ser muy peligroso y por eso mismo Arteta planeó una defensa muy pero muy sostenida, y si bien la posesión de la pelota pasó más por los pies de los jugadores del equipo de España,
El Arsenal siempre tuvo oportunidades para contraatacar y para armar buen juego en las pocas ocasiones en las cuales tenía el balón. Y así se terminó llevando no solamente un triunfo 2-1 en el Bernabéu, sino que ganó una eliminatoria con 5 goles a favor y el vigente campeón de la Champions ha quedado eliminado. Y vamos ahora con el otro encuentro que se disputó este día miércoles, después nos meteremos en los dos del martes. El Bayern de Múnich tenía que visitar el Giuseppe Meazza para enfrentar a Inter con el objetivo de dar vuelta a la eliminatoria. Recordemos que en la ida habían ganado los italianos 2-1 con un gol sobre la hora de Fratesi. Y en esta ocasión el Bayern se la hizo difícil el Inter para pasar de instancia. Obviamente que el conjunto de Alemania siempre termina teniendo algunas llaves en determinadas ediciones de la UEFA Champions League, donde termina sobreponiéndose al rival por jerarquía. En este caso con el Inter no iba a poder hacerlo con tanta facilidad. Sin embargo, luego de un primer tiempo que finalizó 0-0, una definición excelsa de Harry Kane, sin lugar a dudas el mejor jugador de este Bayern Múnich en toda la llave, luego de poner la pelota contra el palo derecho del arquero inatajable, lo que hizo el atacante inglés, abría el marcador en el arranque del segundo tiempo e igualaba las acciones en la llave. Sin embargo, el Inter dio vuelta a la historia muy rápidamente. Los goles de Lautaro Martínez y de Pavard hicieron que en tan solo 3 minutos el conjunto de Italia volviera a ponerse arriba, no solamente en la serie, porque con el empate ya se estaba poniendo arriba en la eliminatoria, sino que dio vuelta al marcador en este segundo cotejo. Sobre el final llegaría una nueva igualdad por parte del Bayern de Múnich por medio de Eric Dier y el duelo terminaría empatado 2-2. Una serie en la que, si bien no hubo un gran despliegue futbolístico, porque el Bayern quizás en esta temporada no ha mostrado ese gran volumen de juego que se le ha visto en otras ediciones, la realidad es que tenía algunos futbolistas que no se encontraban disponibles por lesión y por eso mismo no pudo verse la mejor imagen seguramente de este equipo. Pero teniendo en cuenta que en la temporada pasada no había logrado ningún título y en este año la dirigencia recurrió a un DT, no sé si de llamarlo inexperto, pero que había tenido poco trayecto como entrenador, como Vincent Kompany, llegar a cuartos de final de la Champions es cierto que parece poco para un equipo de la grandeza del Bayern de Múnich, pero terminó dando la talla en general, más allá de que parezca poco y que estuvo muy cerca de eliminar a un equipo como Inter, que para muchos en las últimas 3-4 temporadas es el elenco que mejor defiende de todo el fútbol europeo, y aún así el Bayern logró meterle 3 goles. Si bien es cierto que por todo lo que significa el equipo alemán no parecería ser destacado el hecho de que haya hecho una eliminatoria pareja frente al Inter, por lo menos teniendo en cuenta que la temporada pasada no habían conseguido salir campeón de ningún trofeo, el haber estado a la altura de las circunstancias en este duelo frente a un conjunto que es candidato a mi entender a ganar la Champions como el Inter, parecería por lo menos haber estado aprobado en ese sentido. Por el lado del Inter buscarán revancha de lo que sucedió en la temporada 2022-2023. Los dirigidos por Simone Inzaghi habían alcanzado la final de esa edición de la Champions, pero perdieron el duelo definitivo 1-0 contra el Manchester City con aquel solitario gol de Rodri. En esta ocasión no la tendrán fácil, pero al igual que la última vez que ganaron la Champions en la temporada 2009-2010, tendrán que verse las caras en las semifinales nada más y nada menos que contra el Barcelona. Dos conjuntos que entre los dos suman 8 ediciones de la Champions League y se espera que el Inter pueda sobreponerse a ese equipo con dos estilos de juegos totalmente distintos. Finales del mes de abril se llevarán a cabo estas semifinales. El Inter, claramente, más allá de no ser un equipo vistoso ni mucho menos, es claramente uno de los elencos más serios de todo el fútbol de Europa. Y vamos ahora a hablar de los partidos que se llevaron a cabo el día martes. Los dos equipos que terminaron clasificando a la siguiente instancia, a las semifinales, perdieron los duelos de vuelta. El Barcelona jugó un flojo partido y perdió su invicto anual. Fue raro ver cómo el equipo de Hans-Dieter Flick fue superado durante los 90 minutos por el Borussia Dortmund. Es verdad que algunos pueden adjudicarle eso a la relajación lógica de haber ganado 4-0 la ida y de que, salvo una catástrofe total, el conjunto catalán iba a clasificarse entre los 4 mejores de la Champions sin ningún tipo de problema. Sin embargo, el rendimiento obviamente preocupa al entrenador, que no se fue para nada contento más allá del pasaje a las semifinales del torneo. En la primera parte, Guirassy de penal marcaba el primero luego de que Wojciech Szczesny, el guardameta polaco del Barça, que perdió su primer partido bajo los 3 palos del elenco blaugrana, le hiciera un penal a un futbolista
futbolista del Dortmund bastante tonto, porque salió lejos, sabía que no llegaba y se lo llevó totalmente puesto. Más allá de que fue responsable del penal, Szczęsny después tapó muchas pelotas y evitó que la victoria del Borussia fuera aún mayor. Al comienzo de la segunda etapa, nuevamente Guirassy marcaba el 2-0 y a falta todavía de 35 minutos, el Dortmund necesitaba 2 goles para forzar la prórroga. Es cierto que era muy pero muy complicado, pero si en 50 minutos había marcado 2 goles, ¿por qué en poco más de 30 no iba a poder convertir 2 tantos más? Y viendo cómo estaba jugando el Barcelona, que era un desastre. Por suerte para los dirigidos por Flick, Bensebaini, el lateral izquierdo del equipo alemán, se metió un gol en contra 5 minutos después de que Guirassy había marcado el segundo, y prácticamente ahí que las ilusiones se cayeron a pedazos. Es cierto que el Barça no había hecho ningún mérito para marcar un gol, porque la realidad es que el nivel en general de la mayoría de los futbolistas fue verdaderamente muy bajo. Muy flojo Rafinha, muy mal Lamine Yamal, Lewandowski prácticamente sin tocar la pelota, y en la zona defensiva Ronald Araujo, por ejemplo, regaló el tercer tanto. Un rechazo horrible hacia el medio le permitió nuevamente a Guirassy, hat-trick del atacante del Dortmund, marcar el tercer tanto, que iba a terminar siendo el último lamentablemente para el Dortmund, que se llevaría el partido por 3-1, pero no iba a poder clasificar. El Barcelona, con un global de 5-3, se iba a meter entre los 4 mejores de esta edición de la UEFA Champions League. En cuanto a las estadísticas del partido, lo del Dortmund fue totalmente superador. 18 remates en total contra 7 del Barça. De esos 18, 11 fueron al arco. El Barça solamente disparó 2 veces a portería, y más allá de que la posesión de la pelota haya sido levemente superior a los dirigidos por Dieter Flick, que tuvieron un 54% de la tenencia del balón contra un 46% del elenco local, la realidad es que las sensaciones que dejó el Barcelona en este partido fueron verdaderamente muy malas. Aún así se encuentran en la siguiente instancia del torneo claramente, porque no deja de ser una serie que son 180 minutos, y no hay que olvidarse de que en el partido de ida el Barcelona prácticamente que pasó por encima en el segundo tiempo, sobre todo al elenco teutón, le ganó por 4-0, y esa es la razón en este momento por la cual se encuentran entre los 4 mejores de Europa después de 6 temporadas. Primera vez que están en semifinales de Champions sin Lionel Messi en la plantilla. El Aston Villa Classic logra la heroica. Finalmente sucedió lo que mencioné en el partido de ida. Ese gol de Nuno Méndez en el minuto 92 en el duelo jugado en el Parque de los Príncipes, que provocó que el Paris Saint-Germain ganara 3-1 y no 2-1 como se había dado el resultado durante básicamente casi todo el partido, hizo que el elenco dirigido por Luis Enrique se meta nuevamente en las semifinales. El entrenador español es el primero que logra que el Paris Saint-Germain esté en semifinales de Champions por 2 temporadas consecutivas. En esta ocasión lo que hizo el Aston Villa también fue sensacional. Es cierto que el Paris Saint-Germain es mejor equipo, tiene mejores futbolistas individualmente, y a la larga me parece que terminó siendo merecida la clasificación del conjunto francés, pero estaba ganando 2-0 el equipo parisino. En un momento el global, para que se den cuenta, estaba 5-1 a favor de los franceses, porque a los 11 minutos Achraf Hakimi y a los 27 nuevamente Nuno Méndez, que bien está jugando el lateral del PSG, ponían el duelo 2-0, y a falta de 60 minutos para terminar la serie eran 4 goles los que necesitaba el Aston Villa para por lo menos forzar la prórroga, y logró marcar 3. A los 34 minutos de esa primera etapa, Yuri Tielemans, tras un desvío por Pacho, terminaba marcando el descuento, y en la segunda mitad, a los 10 y a los 12 minutos, McGinn primero y Konsa después daban vuelta este encuentro para que el Aston Villa se ilusionara y de esa manera estuviera un solo tanto de forzar ese tiempo extra, que con 30 minutos más yo no sé qué es lo que hubiera pasado. Es cierto que el Aston Villa igual tuvo desde el minuto 12, que se puso 3-2, hasta el minuto 95 que terminó el partido, pocas situaciones en relación a lo que tendría que haber generado como para marcar ese cuarto gol. De hecho, el partido fue bastante parejo, y aún así, más allá de dar vuelta al resultado, el Paris Saint-Germain tuvo más la pelota, 66% contra un 34% de los ingleses. La realidad es que en general, como dije recién, el resultado, si bien termina siendo justo en este partido en cuestión, a lo largo de la serie, en los 180 minutos, me parece que los franceses terminan siendo justos vencedores. Segundo conjunto británico que se cargan en esta Champions. Ya habían eliminado en los octavos de final a través de los penales al Liverpool, futuro campeón de la Premier, y en esta ocasión dejan afuera al Aston Villa.
Un equipo francés que se ha incolumnado en una base de futbolistas verdaderamente muy pero muy sólida, porque prácticamente hace un tiempo el 11 del Paris Saint-Germain no salía de memoria y había muchas dudas, y en esta oportunidad ya parecería que Luis Enrique tiene todo resuelto. Donnarumma en el arco, Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Méndez, Joao Neves, Vitinha y Fabián, y arriba Doué o Barcola, quizás es la única duda, Kvaratskhelia y Dembélé. Básicamente es el 11 que parecería estar más cerca, si nos guiamos por lo que han sido las últimas temporadas, de conseguir el tan ansiado título para este conjunto francés, que año tras año gasta millones y millones de euros para intentar conformar una plantilla. En un momento tuvo como tridente ofensivo a Mbappé, a Neymar y a Messi, y no logró superar los octavos de final de la Champions. Ahora, con un equipo que igual tiene muchas figuras y que ha costado también un dineral, parecería estar cada vez más cerca de lograr el gran objetivo. Además de tener un entrenador como Luis Enrique, que obviamente sabe perfectamente lo que es levantar la orejona. Y ya están confirmadas las semifinales, los duelos y también las fechas en las que se van a estar disputando los 4 partidos. El martes 29 de abril, en el Emirates Stadium, el Arsenal estará abriendo la serie contra el Paris Saint-Germain. 8 días más tarde, el miércoles 7 de mayo, en el Parque de los Príncipes, se estará definiendo al segundo finalista de la Champions, porque la otra serie se estará cerrando un día antes. Sin embargo, se estará abriendo un día después, como siempre sucede en la Champions. Los duelos que se juegan un martes, los de ida, se juegan en la otra semana, el miércoles los de vuelta. Así que el miércoles 30 de abril, Inter y Barcelona se estarán viendo las caras en Montjuic, en lo que será el primero de los cotejos, mientras que el martes 6 de mayo en el Giuseppe Meazza se estará llevando a cabo el cotejo de vuelta. Recordando que la gran final de esta Liga de Campeones se jugará en el Allianz Arena de Múnich. Ya no está el Bayern para jugar como local la final el sábado 31 de mayo.